Nico Takumi Om, ¿qué pasa con el caso de la masacre del Aro, ya que fue declarada delito de lesa humanidad si el caso de los testigos falsos llega a vencimiento de términos? Son dos casos distintos. Hay, incluso son tres casos distintos. Eh, Nos hemos concentrado mucho en este tema del soborno de testigos y fraude procesal porque es el que más lejos ha llegado. Es más, es el que más lejos ha llegado en la historia de Colombia. Nunca un expresidente había sido llamado a indagatoria y había sido imputado. Por eso es que este caso es bastante importante y por eso se sigue. Pero en el contexto de las investigaciones contra Uribe, este es casi que un tema anecdótico, un caso menor. Eh, Unos días antes de que Álvaro Uribe renunciara a su condición de senador, la Corte Suprema de Justicia, la Sala de Instrucción, produjo un documento hablando de las masacres del Aro y de la Granja y señalando la necesidad de que fuera investigado el expresidente Álvaro Uribe en cuanto a sus acciones cuando fue gobernador y en otras responsabilidades públicas que tuvo para establecer si tenía que ver con la, digamos, si tenía que ver con quienes habían ejecutado esas masacres, si había algún tipo de relación o conocimiento. Ese documento lo publicamos en Los Danieles. Fue la primera vez que se vio y es un documento extensísimo. Diego debe recordar que eso lo conseguí un sábado por la noche y era obligatorio publicarlo. Y en ese momento, cuando se produce ese documento, horas después, Álvaro Uribe renuncia al Senado. Entonces, claro, toda la atención Claro. se fue para allá y no, y nadie, incluyéndome, le hizo el seguimiento a lo que dice ese documento. Y es muy importante. Y ese caso que estaba, digamos, expuesto en ese documento con sus conexiones, con la forma en que se cruzaban unos protagonistas y unos hechos con otros, fue dividido entre varios fiscales en la Fiscalía de Colombia, es decir, se perdió la unidad de ese proceso. Yo creo que hay que volver a mirar ese tema porque, como bien apunta el perspicaz lector, es cierto que ese proceso es mucho más grande que el del soborno de testigos y fraude procesal. Ahora, ¿qué pasa si llegan a la prescripción por vencimiento de términos de este caso? Pues muy grave, pero eso no quiere decir que las pruebas de lo otro se hayan perdido, aunque estén embolatadas en la fiscalía del doctor Francisco Barbosa. Don Daniel, aquí tenemos, si quieres, aquí está, encontré ya el documento, está en una columna tuya que se llama Uribe versus Uribe y es un documento de 71 páginas. Así es un documento de 71 páginas y está colgado ahí. Espero que siga colgado, Diego, después de nuestras mudanzas. Sí, Pero, señor, ahí está, míralo, ahí está perfecto, ok. ahí está, ahí la gente lo puede acceder. Si ustedes quieren verlo, miren, es un PDF y tiene, como está anunciado, 71 páginas y establece todos los antecedentes en la investigación por lo que se llaman las masacres de Ituango. Y lo que pasó en esos años, las denuncias del asesinado defensor de derechos humanos Jesús María Valle y las personas que presuntamente estuvieron involucradas de acuerdo con un testigo también asesinado, el señor Francisco Villalba, y con otras personas que dan testimonio sobre lo que sucedió en esos hechos. La columna se llama Uribe versus Uribe. El coordinado ataque político y mediático contra la independencia judicial demuestra que la medida de aseguramiento contra el expresidente Álvaro Uribe no solamente es necesaria, sino que se queda corta. El hombre más poderoso de Colombia no ha ahorrado esfuerzo para desprestigiar y cubrir de oprobio a la Corte Suprema de Justicia y en especial a los 5 magistrados de la Sala de Instrucción que, después de meses de cuidadosa evaluación de las evidencias, concluyeron que se debía ordenar la detención domiciliaria de quien ha sido un intocable. Anoche,
a la hora de cerrar esta columna, los Danieles tuvieron acceso a un documento que va a alterar más al expresidente. Se trata de una decisión de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema fechada el 14 de agosto, es decir, 4 días antes de su renuncia al Senado. Allí la Corte señala la existencia de una actuación previa contra el senador, comillas, por hechos relacionados con delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado, secuestro, desplazamiento forzado y conexos declarados como crímenes de lesa humanidad, cierra comillas. El documento de 71 páginas que ustedes pueden ver en la página losdanieles.com hace alusión, entre otros crímenes, a 2 masacres ocurridas en San Roque, Antioquia, en 1996, a la masacre del corregimiento de La Granja en Ituango el mismo año y a la masacre del Aro también en Ituango un año más tarde. Asimismo, al asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, quien reclamaba investigar la relación entre autoridades y grupos paramilitares en la zona de las matanzas cuando Álvaro Uribe ocupaba la gobernación de Antioquia. Como parte de la decisión, el expresidente fue citado para rendir versión libre y espontánea el próximo 16 de septiembre. Sus abogados están tratando de presentar esta determinación como un acto de persecución de la Corte Suprema. Lo cierto es que la petición de efectuar esa versión libre vino de la defensa. Una parte de los hechos investigados, como la conformación del llamado bloque metro de las autodefensas, en la que el testigo principal, Juan Guillermo Monsalve, menciona a Álvaro Uribe y a su hermano Santiago como fundadores, se toca con el proceso por soborno de testigos y fraude procesal que hoy tiene al expresidente detenido, aunque haciendo lo que le provoca. Las pruebas indican que, prevalido de su condición de legislador y jefe político, ha interferido con la justicia de varias maneras, entre otras, aprobando la oferta de favores jurídicos a testigos dentro de su proceso. Hay grabaciones que demuestran que ordenó proceder para que su mandadero de cárceles, Diego Cadena, le ofreciera la presentación gratuita de un recurso jurídico al testigo Juan Guillermo Monsalve y tramitar en la Fiscalía asuntos de interés del testigo comprado, Carlos Enrique Vélez. El lugar de detención, escogido por el senador Uribe, es la hacienda El Ubérrimo. La cruel prisión que Uribe quiere pintarle a sus aliados en Estados Unidos tiene 1.500 hectáreas, una superficie 208 veces más grande que la Casa Blanca con sus jardines y anexos. El embajador en Estados Unidos, Francisco Santos, sin ningún recato, ha usado su cargo para hacer lobby a favor de su jefe político. Debería poner el mismo empeño, por ejemplo, en pedir el retorno a Colombia del paramilitar Salvatore Mancuso o en explicar sus encuentros con el imputado Diego Cadena. Y aquí vale la pena mirar esta foto en donde está Francisco Santos entre Cadena y Uribe. Entre Cadena, sí. Varias cámaras de seguridad, cuyas imágenes hacen parte de la investigación judicial, muestran la llamativa reunión en una rampa de estacionamiento del Hotel Tequendama entre Cadena y un hombre bajito, de vientre prominente, saco oscuro y pantalón amarillo, según reporte de los investigadores. Una interesante secuencia de la que seguramente se hablará en el juicio al abogado. Les muestro la foto y ustedes se preguntarán quién es, y yo también quisiera saber quién es, ya lo voy a decir. Bueno, volvamos al Ubérrimo. Desde allí, el expresidente Uribe abrió fuego contra la Corte Suprema y de paso rompió un récord mundial. Una entrevista en vivo de 2 horas y 38 minutos. Ni Fox News, la cadena de la ultraderecha en Estados Unidos, le ha dado tanto tiempo a Donald Trump. No hubo una sola pregunta difícil. Uribe cómodamente pudo calificarse de secuestrado y por ende criminalizar como secuestradores a los magistrados que ordenaron su detención. Lo mínimo que dijo de los jueces, de los altos jueces que estudian sus presuntas conductas delictivas, es que lo hacen como un, entre comillas, procedimiento mafioso. Ninguna voz defendió la independencia judicial, ni hizo énfasis en los elementos de la investigación, ni lo contradijo cuando afirmó que lo habían condenado cuando realmente lo que hay es una medida de aseguramiento. El reportaje no logró una sola noticia, pero Uribe pudo ejecutar a sus anchas la operación de exterminio moral contra sus investigadores. Esa misma semana, en el canal Caracol, el abogado Jaime Granados complementó la labor de su mandante contra los magistrados. Tampoco hubo contrapreguntas. Esa entrevista estuvo a cargo de María Camila Orozco, que antes de fungir como reportera de ese canal fue la jefe de prensa de Granados y dedicaba parte de su tiempo a publicar trinos ofensivos para enlodar a los contradictores de su jefe. Los televidentes no fueron advertidos de esas circunstancias. Mientras tanto, y procediendo en estricto derecho,
la Sala de Instrucción de la Corte Suprema le había pedido al presidente del Senado, el cantante Arturo Char, la suspensión del asegurado senador Uribe. Para completar el requerimiento es necesario el visto bueno de la Comisión de Ética del Senado, de la cual hace parte, entre otros faros morales, el senador Eduardo Pulgar, procesado por tratar de corromper a un juez. El trámite empezó a paso de tortuga, quizás porque el presidente de la Comisión de Ética, el senador Santiago Valencia, estaba ocupado presentando un improcedente habeas corpus contra la detención domiciliaria de Uribe. En inocultable contraste, la carta de renuncia de Uribe al Senado fue tramitada en tiempo récord. Nunca Arturo Char había sido tan rápido, por lo menos en público. Minutos después del envío, la renuncia fue aprobada por 82 votos contra 12. Hace 2 años, más o menos por estas fechas, Uribe había renunciado al Senado cuando una sección distinta de la Corte Suprema, la Sala Penal, lo había llamado indagatoria por presuntamente incurrir en los mismos delitos de manipulación de testigos. Después de presentar la renuncia, le ordenó al entonces presidente del Senado, Ernesto Macías, que la, entre comillas, retuviera sin considerarla, cierra comillas. En esa época, Uribe aseguraba que no renunciaba para escapar de la Corte Suprema. Sostenía, y así lo dijo en un Twitter, comillas, la acusación sobre testigos que me hacen la basan en hechos realizados a tiempo que ejerzo como senador, lo cual mantiene la competencia de la Corte. Aquí está el tuit de esa época, ustedes lo pueden ver en losdanieles.com. Los magistrados de la Sala de Instrucción, que en silencio han resistido las embatidas contra la verdad y contra su honor, tienen que establecer ahora si tenía razón el Uribe de 2018, que sostenía que la Corte debía mantener la competencia a pesar de su renuncia, o si la tiene el Uribe de hoy, que busca escapar de su jurisdicción para escoger su propio juez. La columna tiene una postdata que dice: el presidente Iván Duque ha negado que los señores José Guillermo El Ñeñe Hernández y su hermano El Goyo Hernández hayan tenido vínculos con su campaña, como lo han denunciado los periodistas Julián Martínez y Gonzalo Guillén en La Nueva Prensa. Pues bien, conocí este video inédito grabado en abril de 2018 en plena campaña electoral, donde se ve al hoy presidente Duque usando el teléfono celular del Goyo para decirle a alguien al otro lado de la línea, comillas, sí, aquí estoy hablando con Goyo, de hecho acá se lo voy a pasar para que cuadremos entonces ahí, le mando un gran saludo, voy a tratar de ponerles el video. Sí, aquí estoy hablando con Goyo, de hecho lo voy a pasar para que cuadremos entonces ahí. Le mando un gran saludo. Y esa es la columna. Muchas gracias.